con poder, con amor en la vida de todos nosotros, que somos necesitados de ser transformados conforme a tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos de la palabra, queremos ser hacedores de esta palabra viva y eficaz. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno. Te pido, mi Dios, que conforme a su fe, sus vidas sean fortalecidas, consoladas por la palabra, para que en esta hora podamos creer lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Amén. ¿Tiene su Biblia a mano? Amén. Tome su Biblia, su teléfono, si lo tiene por ahí. Mire qué importante es que le demos lugar a la palabra. Cuando Jesús vino a la tierra, Él nació, así como pasó ahorita con la vida de Julián Abraham. A los 40 días fue presentado Jesús. La Biblia dice claramente que Jesús crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Jesús, como todos nosotros, creció, se desarrolló, pero hay algo bien importante: crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Esto nos habla de un buen testimonio de Jesús. Cuando aproximadamente tenía 30 años empezó su ministerio. Un ministerio cuestionado por los hombres, porque en el tiempo histórico que Jesús empezó a ejercer su ministerio, Israel estaba gobernado, podemos decir religiosamente, por varios grupos. Se había diversificado de tal manera el judaísmo a través de los fariseos, saduceos, herodianos, los esenios. Eran diferentes grupos. Por favor, yo quiero que ponga atención en esto. Pero todos hablaban del Dios de Abraham. Todos hablaban del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Todos tomaban como base lo que decía la ley y los profetas, pero todos tenían diferentes puntos, diferentes divisiones, o mejor dicho, diferentes puntos doctrinales. Y entonces, en un momento determinado, Jesús, cuando estaba relacionándose con estos grupos, ellos tenían dudas y le hacían preguntas para ver cuál era la opinión de Jesús. Pero siempre Jesús, con sabiduría, la respuesta que les daba era un reto para que profundizaran sobre la riqueza espiritual y no se quedaran con la letra, porque la letra había generado divisiones. Y entonces unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Todos estaban esperando al Mesías, pero el Mesías ya estaba delante de ellos y no lo reconocían. Le hago este pequeño bosquejo porque había una crisis de identidad del mismo pueblo de Dios. Yo quiero, mis amados hermanos, que el pueblo que me ha dado a pastorear no tenga crisis de identidad, sino que tenga revelación, que venimos a este lugar, nos reunimos acá como pueblo santo, pueblo escogido, pueblo consagrado a un único Dios, al Dios todopoderoso, a quien le rendimos toda alabanza, todo honor y toda gloria, anhelando la manifestación de Jesucristo en el tiempo final. No lo oí muy convencido. Amén. Amén. Mis amados hermanos, un testimonio de estar en la letra, veíamos en el ayuno, era Saulo de Tarso. Este hombre era una persona preparada en la letra, en la ley y los profetas, porque él mismo habla de sí y dice que conforme a la ley, fariseo de fariseos, un aventajado. Había sido enseñado magistralmente por un hombre llamado Gamaliel. Pero sin embargo, la vida de este hombre, Saulo de Tarso, obedeciendo la letra,
se convirtió en un enemigo de la iglesia. Pero posteriormente, cuando tuvo revelación de las verdades de la palabra, escribió algo importantísimo. Y yo quiero que partamos de eso, porque yo quiero explicarle, porque no es conforme a la mentalidad natural la enseñanza que voy a compartir, sino para que sea recreada la naturaleza de Dios en nosotros. Y entonces el apóstol Pablo, ya con la revelación de Cristo, con la revelación del poder del Espíritu Santo, dio una enseñanza y dijo claramente por el Espíritu, que está plasmado en 2 Corintios capítulo 3 verso 6. Vaya conmigo en la versión Las Américas, 2 Corintios 3, 6. Él escribió lo siguiente, oiga, y dijo por el Espíritu, y quedó plasmado aquí en la escritura, dice: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. La Reina Valera dice: nos hizo competentes como ministros, no de la letra, sino del Espíritu que vivifica. Por favor, yo quiero que preste atención a esto. Todos ustedes, por eso les hablaba que todos ustedes fueron consagrados un día. Todos ustedes fueron presentados al altar. Todos ustedes han sido bautizados, porque ya vi la panorámica de quienes están. No sé quiénes me están viendo por las redes, pero sé que si somos cristianos, un día fuimos presentados al Señor. Fuimos consagrados al Señor. Un día voluntariamente confesamos a Cristo cuando ya éramos jovencitos. Y fuimos a las aguas bautismales. Ahora el reto es: ¿será que todos están viviendo como ministros del nuevo pacto? Ministros del Espíritu. Por eso la responsabilidad mía como pastor es que el Espíritu de la palabra lo habilite a usted para que sea un ministro del Espíritu. Porque la palabra claramente dice que nosotros hemos sido suficientes como ministros de un nuevo pacto. Puede levantar su mano y decir conmigo: yo creo esta verdad de la palabra. Amén. ¿Usted cree la verdad de esta palabra, que usted fue declarado ministro de un nuevo pacto, ministro del Espíritu? Y entonces, hermanos, en el proceso que estamos de vida, usted y yo venimos con una serie de problemas. Algunos de ustedes pues nacieron en el Evangelio, otros no nacimos en el Evangelio. Yo fui llamado ya siendo un hombre de edad, casado, con muchos problemas. No solamente tenía problemas personales, sino también por mi mala conducta, por mi mala manera de vivir, había ocasionado muchos problemas en mi matrimonio y mi familia. Y entonces en esa hora yo recibo la palabra y empiezo a buscar intimidad con aquel que me había rescatado, y me doy cuenta que el Señor me escogió, me predestinó para ser un ministro competente del nuevo pacto, un ministro del Espíritu. Y de ese momento que se me reveló la palabra, lo he creído, y en esta hora yo desato su vida para que también usted lo crea. Yo no sé qué conflicto tenga usted en esta hora, pero lo que sí sé es que el Dios, que es más que suficiente, el Dios todopoderoso, lo ha habilitado para que usted pueda creer que es un ministro competente del nuevo pacto. Amén. Porque esto es importante, que podamos creer nosotros, que todos los que estamos aquí oyendo este mensaje caminemos convencidos que un día fuimos consagrados al Señor, pero no estamos viviendo como consagrados. Entonces nosotros debemos de tener una revelación clara que fuimos predestinados para ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que usted fue predestinado para ser transformado a la imagen de Cristo. Amén. Vamos a ser puntuales. Entonces él se convierte en el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Bueno, también él se convierte en el sumo sacerdote.
Póngame atención, por favor. Él es declarado sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y todos nosotros somos del reino de sacerdotes. Y Dios quiere que usted pueda creer que se fue predestinado para ser transformado en un ministro competente, en un sacerdote. Y la primera casa que usted tiene que ministrar es su propia casa, su propia familia. Pero cuando vemos que muchos, habiendo confesado a Cristo como Señor, a veces los problemas están en casa todavía. Pero Dios está habilitando la vida de todos nosotros para que podamos creer que la Escritura nos confirma que nosotros hemos llamados a ser transformados a la imagen moral de Dios. Estamos en un proceso. Diga usted conmigo, estoy en un proceso. Hoy vino sin ganas, hermano. Estamos empezando diciembre, deben ir con ganas. Estoy en un proceso de cambio de vida. Amén. Hemos sido enseñados aquí en esta casa que estamos siendo transformados a la imagen moral. Para los que nos ven por televisión, imagen moral. Para usted que apunta, ¿qué es una imagen moral? Estamos transformados a la imagen de Cristo, o llamados a ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Qué es imagen moral? La imagen moral es el conjunto de valores y normas que definen a la persona de Jesucristo. Entonces, si es la imagen moral de Cristo, es el conjunto, oiga, de valores y normas que definen a la persona de Jesucristo. Entonces, usted y yo estamos llamados a conocer los valores que tuvo Jesús, las normas con que vivió Jesús en este tiempo, porque con esos valores y estas normas usted y yo estamos llamados a vivir. No porque el hombre lo diga, sino la misma palabra nos conduce a ser instruidos para ser transformados con esos valores y esas normas de conducta para que vivamos como vivió Cristo en esta tierra, porque la misma Escritura lo dice. Amén. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero hablarle hoy una de las situaciones que debemos de estar nosotros agradecidos. Y por eso Dios quiere hacer muchas cosas en la vida de todos nosotros, pero no estamos creyendo todas las cosas que Dios quiere que creamos. Por eso la palabra que el Señor me otorgó es una palabra que va a tocar nuestra mente natural de una manera muy dura. Nosotros como iglesia hemos enseñado mucho sobre las oportunidades que tenemos nosotros de participar en el reino al aprender al dar, ¿sí? Por favor, póngame atención. Sí, le voy a hablar hoy de dar. Esto no es muy usual aquí en la iglesia, pero no obligamos a nadie a dar. Enseñamos a que tengan revelación, que es un privilegio traer los diezmos al altar. Es un privilegio dar ofrenda. Es un privilegio traer las primicias al altar. Pero la vida suya no va a depender sentirse obligado de dar, sino sentirse demandado de tener revelación de dar. Amén. ¿Me está siguiendo? Porque parte de la imagen moral de Dios y la imagen moral de Cristo es que Él tiene la capacidad de dar. Amén. Y entonces, hermanos, meditando sobre lo que es la vida del pueblo de Israel y nuestro testimonio, el pueblo de Dios se le tuvo que poner ley para que diera. Porque antes del Antiguo Testamento, los patriarcas no tenían que tener ley, sino ellos aprendieron a dar por revelación. Por eso usted se va a dar cuenta en la historia bíblica cuando Abraham recibe al rey Melquisedec. ¿Quién es el primero que da? Ayúdeme, por favor. Aquí tengo un siervo. El rey Melquisedec comparte pan y vino. Dio. Hoy que celebramos la cena del Señor. Entonces celebramos la cena del Señor porque hubo alguien que dio algo por usted. Amén.
Y no vamos a tener una vida consagrada y santificada si no reconocemos qué es lo que nos ha dado Dios. Por eso hay tanta ingratitud, tanta frialdad, tanta incompetencia en los cristianos, porque no reconocen lo que Dios dio. Por eso cuando el rey Melquisedec se presenta delante de Abraham, dice que le sirve pan y vino. Inmediatamente Abraham reconoce la dimensión del hombre, del rey que estaba delante de él, y dice la palabra que le da el diezmo de todo. Lo dice la palabra. ¿Había ley ahí? No había ley. Había revelación. Y usted conoce la historia. Viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob. José es vendido como esclavo a Egipto. Llegan los hermanos y usted sabe que se quedan 420 años aproximadamente allá en Egipto. Se acomodan y dice la palabra que se levanta un faraón que no conocía a José y este pueblo se desvía. Pero cuando sienten el gran peso del faraón, claman al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y entonces, usted conoce la historia, Moisés es levantado y es sacado el pueblo de Israel de la esclavitud y es llamado a tomar una tierra prometida, pero tenía que pasar el desierto. Y en el desierto Dios le da una ley, porque no tenían la imagen moral de Dios de aprender a dar. Y entonces le pone la famosa ley de traer diezmos, de traer ofrenda de redención, de traer las primicias. Y entonces hoy llegamos al nuevo pacto, donde tenemos que ser ministros, donde tenemos que tener competencia, ser suficientes como ministros y preparar a un pueblo que se tiene que multiplicar. Un pueblo. Pero ¿qué ministros van a ministrar al pueblo que se va a multiplicar? Hoy hay iglesias que hablan sobre dar, pero por intereses mezquinos. Yo no quiero que mis palabras se tuerzan. Yo quiero que mis palabras sean tomadas en el Espíritu. Pero si la imagen moral de Dios se tiene que recrear en nosotros, conozcamos al Dios que lo ha dado todo. ¿Sí me está entendiendo? Porque a Dios no le interesa sus diezmos, Dios no le interesan sus primicias, Dios no le interesan sus ofrendas. Dios le interesa que usted aprenda a tener revelación. Y cuando usted trae sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias voluntariamente, usted las da por revelación. Y entonces su corazón está consagrado al Señor. Y entonces Dios mira con agrado al que da con alegría, porque sabe, este hijo mío, esta hija mía, no tiene su corazón en lo material, tiene su corazón en mí. Confía en mí, que yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a dar bendición hasta que sobreabunde. Amén, amén, amén. Esto es parte de lo que es dar. Entonces no es una situación, y empecé esta parte de enseñanzas, hermanos, porque el tiempo es urgente. Y entonces se agrega siempre personas nuevas y vienen y preguntan: pastor, aquí piden primicias. Es que yo no las pido, es que las primicias tenemos que tener revelación si somos ministros competentes. Amén. Y entonces hoy, bendito sea Dios, una familia me entregó personalmente. Perdón. No. Una familia viene y me da una ofrenda a mí como pastor. Lo voy a mencionar con el respeto, no voy a mencionar nombres. Me honró y me dio una ofrenda como ministro. Y me dijo: y traigo mi sobre con primicia. ¿Quién se la pidió a esta familia? No se la pidió el pastor,
nadie le pidió que me diera una ofrenda, sino hay gratitud en el corazón de esta familia de honrar a su pastor y creerle a Dios trayendo su primicia ahorita. Amén. Entonces no es situación de ordenanza de hombre, es situación de conocer al Dios que se nos ha revelado, el Dios que enseñaba Pablo. Por eso le hablaba de Pablo. Espero Dios que me esté siguiendo. Llega un momento, Pablo, y entra un areópago y mira diferentes dioses y ve un altar del Dios desconocido. Y entonces Pablo dice que viene en el nombre del Dios desconocido. Desconocidos para ellos que tenían otros dioses. Pero Pablo habla del Dios que un día fue desconocido, pero se le había revelado, y en forma magistral empieza a hablar del Dios desconocido. Pero quiero hablarle una pequeña porción que dice en la palabra para que usted pueda creer que Pablo tenía revelación ahora a quién servía. Y sabía que la situación del hombre en la tierra no era cuestión de tener o retener, sino era cuestión de conocer quién es su Dios. Capítulo 17 del libro de los Hechos. Mire, Dios coincidentemente todo lo puso, hermano. Hoy presentamos a un bebé. Hoy me entregan una primicia. Dice la palabra, Hechos capítulo 17, 24 a 26. Y apúntelo y vuélvalo a estudiar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Ahí va una dedicatoria a un hermanito que siempre me escribe. Ya me sé de memoria este texto. Ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Ahora yo quiero que por favor, así rápidamente le voy a hablar. Tengo mucho que decir en esta hora. Hermano, alguien como usted y yo que estamos siendo instruidos en la palabra, tenemos que reconocer que Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Dios que nos ha dado vida, no solamente la vida bios, sino que nos predestinó, nos eligió para ser transformados a la imagen de su Hijo. Cuando usted cree, hermano amado, que ese Dios maravilloso, poderoso, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en él, se fijó en usted y lo llamó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable y le ha dado nombre, hermanos amados, tenemos el gran privilegio de poder decir que no somos hijos de Dios por voluntad de carne ni de sangre ni por voluntad de varón, sino por la voluntad del Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que no me va a dejar, que no me va a desamparar. No tenemos un Dios desconocido, tenemos un Dios que se nos ha revelado, porque estamos aquí como hijos de Dios, porque sabemos quién fue el que nos escogió. Oh, yo no sé si usted está aquí convencido. En el verso 25 dice una verdad. Dice la palabra que Él no es servido de manos humanas. Como si necesitara algo, hermano. Por eso le decía, y parecía un poco grotesco, Dios no necesita nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero la obra que Él levantó sí necesita nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Eso está claro. Porque si no hubiésemos levantado este edificio, ¿dónde estaríamos reunidos hoy? Por supuesto, Dios no habita aquí, Dios habita en su corazón.
Pero los ministros de la letra muerta le van a decir: no hay que traer diezmos, no hay que traer ofrendas, no hay que traer primicias, porque Dios no habita en templos. Por supuesto, Dios habita en su corazón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y entonces, hermanos, cuando tenemos revelación que el Dios que le ha dado vida y nos ha dado aliento es el que nos enseña a tener revelación para ser parte de ese sacerdocio. Dios quiere trabajar arduamente en nuestro corazón para restaurarnos. Dios quiere tener un reino de sacerdotes con todos nosotros. Me escribía un varón y me decía: tengo un propósito para este año, quiero servirle al Señor, quiero cumplir con esto, quiero cumplir con lo otro, y quiero ser obrero de la palabra. Esas palabras lo han consagrado delante de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes van a estar dispuestos a dejar su zona de confort y empezar a servirle a Dios en una forma diferente? Ya no hubo muchas respuestas. Esa mascarilla, vamos a orar por mascarilla para que ya no la usemos. Amén. Vea, el verso 26 dice: y de uno hizo todas las naciones. De uno le dio a Eva, hizo todas las naciones, pero es una generación caída. Por uno entró el pecado, pero por otro entró la salvación, y en Cristo estamos siendo restaurados para ser en uno sobre esta faz de la tierra, la iglesia. ¿Sí? Entonces habitaremos sobre toda la faz de la tierra. Usted y yo estamos habitando esta parte de la faz de la tierra que se llama Mazatenango. Y entonces nosotros hoy discernimos que tenemos determinado tiempo y tenemos determinado límite aquí. Ahora, ¿cómo estamos aprovechando? ¿Como oidores olvidadizos de la palabra o como hombres y mujeres que vamos a ser hacedores de la palabra? Amén. Bueno, entonces yo quiero hablarle en esta hora sobre las primicias. Mire todo lo que le introduje para hablarle de las primicias. Y cuando le voy a hablar de las primicias, le voy a dar hoy, a la luz de la palabra, la ordenanza del Antiguo Testamento. Le expliqué: antes de la ley, Abraham, Isaac y Jacob aprendieron a dar. Hubo ley y el pueblo no aprendió a dar, a la fuerza daba. En la gracia, usted y yo tenemos que aprender a dar, porque tenemos gratitud de lo que hemos recibido en Cristo. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 19. Éxodo 23, 19. Dice la palabra: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Qué dice la escritura? Que las primicias de los primeros frutos hay que traer al templo, a la casa de Jehová. Amén. Entonces vamos a ver rápidamente la definición de la palabra primicia. La palabra primicia en el Antiguo Testamento, en el hebreo, significa, tiene dos vocablos que escogí. Uno es el vocablo bikur, que se traduce como primicia, primeros frutos de la cosecha, fruta temprana. Amén. Entonces la primicia significa primeros frutos de la cosecha y la fruta temprana. Pero también se utiliza otro vocablo, que es el vocablo reshit, que traduce primicia, parte principal, lo mejor. Amén. El vocablo reshit significa de lo primero, la parte principal, la parte mejor de lo primero. Y la palabra nos dice en Números capítulo 18, verso número 12: de aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Ponga atención a este punto bien importante.
leámoslo despacio, del aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. El mismo Dios nos da la provisión. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros cuando tenemos problemas en nuestras familias? Tenemos problemas laborales, tenemos problemas de enfermedades. Queridos hermanos, Dios lo que nos quiere enseñar es que le vamos a buscar porque le amamos. Y la añadidura, que es una sanidad, una solvencia moral en el matrimonio, una restauración matrimonial, Dios quiere trabajar en nuestros corazones de una manera especial. Y en la manera de restaurar, no le voy a poner condiciones como usted ha escuchado de otros predicadores: traiga aquí su ofrenda, traiga aquí y usted va a recibir sanidad. No. Lo que Dios me dijo es que parte de la restauración de nuestras vidas va a traer la añadidura que nos haga falta. Pero la restauración es decirle: Señor, yo quiero que tú empieces a trabajar en mi corazón, porque yo he sido elegido para tener una vida santificada en el Espíritu. He sido escogido para tener una vida consagrada para ti. He sido escogido para tener una vida de fidelidad contigo hasta el tiempo final. Y cuando usted empiece esta confesión con su boca, usted va a estar creyendo que se cumple en su vida, que usted está buscando el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Entonces, hermano, cuando yo le hablo de primicia, le hablo que Dios no le va a dar, no le va a pedir algo que no le ha dado. Dios no le va a quitar para que usted se quede sin eso. Dios nos está enseñando que cada día nuestro corazón no esté en lo material. O recuerde lo que dice la palabra: ¿dónde está tu corazón? Ayúdeme a predicar. ¿Dónde está tu corazón? Está tu tesoro. Entonces nuestro corazón tiene que ser tiene que estar puesto en Él. Porque si vamos a ser ministros del Espíritu, ministros competentes, llamados a preparar a otros, hermanos, nuestro corazón no tiene que estar en las cosas materiales, sino nuestro corazón tiene que estar en Él. Amén. Eso es lo que quería Dios enseñarle a Israel. Pero los israelitas cuestionaban en todo tiempo, hermano, todo lo que tenían que hacer. Y hoy la iglesia, que tenemos un mejor pacto, cuestionamos todo lo que tenemos que dar, pero si queremos el favor de Dios. Y entonces no es cuestión de lo material, es cuestión de identidad espiritual. Amén. Ahora, le voy a seguir hablando de las primicias, porque hoy celebramos Cena del Señor. Entonces, como una manera de observación, los israelitas, los hebreos, cuando salían al campo de trabajo y miraban los primeros frutos o las primeras crías, las apartaban, las cuidaban para presentar al Señor lo mejor. En los días de fiesta que eran ordenados, eran traídas lo mejor de lo primero en ganado, lo mejor de los frutos. Y eran 3 fiestas establecidas en Israel en donde ellos podían traer sus ofrendas, sus primicias. Eran 3 fiestas que celebraba. Nosotros no celebramos ninguna fiesta judía, porque en Cristo tenemos todas nuestras fiestas cumplidas. Amén. Aleluya. Amén. Los judíos tenían 3 fiestas. La fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua era el tiempo final de la cosecha de la cebada. Entonces los judíos traían lo primero de la cosecha de la cebada, lo mejor, a la casa de Jehová. Después venía la fiesta de Pentecostés. Era la finalización de la cosecha del trigo, y traían lo mejor del trigo a la casa de Jehová. Después venía la fiesta de los tabernáculos, y era el tiempo final de la cosecha de uva, y traían lo mejor del mosto de la uva. Y entonces, hermanos, así cumplían los judíos. Ahora yo quiero decirle, ¿la iglesia tiene que dar primicias? Sí, tiene que dar primicias.
Pero le voy a dar a conocer algo mucho más grande que la primicia material que usted está sintiendo en su corazón dar. Hay algo mucho más grande cuando usted tiene revelación de la palabra. Primera de Corintios capítulo 15 verso 20. Por eso le dije, va a tocar los cimientos de nuestro racionamiento cuando hablamos de dar. Pero sobre las condiciones de dar hay algo mucho más grande. Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de la segunda muerte, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Leyó, por favor? ¿Sí? Ok. Dice que Cristo, que resucitó de la segunda muerte, vino a ser la primicia de los que durmieron, de los que murieron. Amén. Ayúdeme un poquito, porque fíjese que siento yo como que ahora, pues como le estoy hablando de dar, le dije, ¿hay que traer primicias monetarias? Sí, pero no las traiga si no tiene revelación que Cristo es la primicia, porque se levantó de la segunda muerte. ¿Está entendiendo esto? Es la esperanza de los que han muerto en Cristo. Ahora, ¿cree usted que el que nos ha dado la esperanza, que fue el primero de levantarse de la segunda muerte, nos llevará Él en su venida? Porque si estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la imagen de Él. Pero no vamos a preceder a los que ya durmieron, los que están en el paraíso, los que se van a levantar también en el día que Jesús venga, porque la primicia ya fue entregada al Padre por una gran cosecha, y parte de la cosecha es usted, hermanos amados, y muchos de los que van a creer son también parte de la cosecha, porque van a creer por el anuncio del Dios que usted conoce, del Dios que se le ha revelado, del Dios que usted ama, del Dios que usted está aprendiendo a vivir una vida consagrada, santificada en fidelidad. Y entonces haremos un reino de sacerdotes, no un reino de religiosos, sino un reino de sacerdotes que saben ministrar en la presencia del Señor. No es nuestro corazón, no está en lo material. Ya tranquilícese, no le voy a pedir primicias ahorita. Pero tenemos que tener revelación que Cristo es la primicia de una gran cosecha. Amén. Entonces, sabe que el que tiene el conflicto para dar, va a seguir el conflicto como siempre, y no se va a dar cuenta que el Señor quiere restaurar un montón de áreas de su vida. Pero el que aprende a dar, empieza a agilizar su restauración en muchas áreas de su vida. Entonces usted decide, ¿conviene dar o conviene retener? Amén. Ok, bueno, voy a seguir leyendo. Siempre en 1 Corintios capítulo 15. Ya leímos el verso 20. Ahora leamos el verso número 22 y 23. Mire, todo está en la palabra. Yo le digo al Señor, me metes en un montón de embrollos, pero espero en Dios que entienda usted. Versos 22 y 23. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Queridos hermanos, entonces estamos siendo preparados por el Espíritu, porque dice la palabra que somos vivificados. Amén. Cuando usted acepta el reto de ser ministro del Espíritu, está aceptando que el Espíritu Santo lo va a vivificar. El Espíritu le va a dar vida. Entonces usted, cuando se desarrolla como siervo, como ministro, no va a estar en lo material, sino va a estar en lo espiritual, y va a enseñar y va a ministrar esa palabra a todos aquellos que van a ser alcanzados por su testimonio. Y entonces va a preparar, y entonces vamos a vivir con la experiencia que todos en su debido orden. Cristo la primicia, o sea, Cristo ya venció la muerte. Cristo se levantó. Cristo
subió a los cielos y vendrá de los cielos nuevamente, y los que murieron en Cristo se levantarán primero, y los que hemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé cuántos creen esta verdad. Amén. Hermanos, esta es la ley de las primicias. Ya fue entregado lo mejor, pero usted es una cosecha también de lo mejor. Fue entregado lo mejor de lo mejor, y usted es parte de lo mejor, pero todavía hace falta agregar muchos que son de lo mejor. Esa cosecha de almas que necesitan conocer lo que usted conoce, al Dios conocido, al Dios alto y sublime que cumple sus promesas. Entonces Dios estaba tratando a Israel, pero Israel se molestaba porque tenía que traer diezmos, porque tenía que traer ofrendas. ¿Y sabe por qué lo traía? Porque si no cumplían, había castigo. ¿Sabe que en el tiempo de la iglesia, por qué muchos no dan? Porque no hay castigo. ¿Sabe que yo he tenido noticias que en algunas iglesias ponen la lista de los que no han diezmado? Y los que no han diezmado no reciben cena del Señor. Aquí está en la gracia usted. Porque yo he escuchado, hermanos, pastores que maldicen. Yo no, mi competencia no es maldecirlo a usted. Pero la palabra dice, y han preguntado, ¿hay maldición o no hay maldición? Yo no soy quien para ejecutarla, pero dice la palabra en Malaquías 3:10. ¿Qué dice? ¿Qué dice Malaquías 3:10? ¿Quién lo tiene ahí a la mano? Amén. Están muy serios hoy, hermanos. Están muy calladitos. ¿Quién tiene Malaquías 3:10? Leamos Malaquías 3:10, por favor. Venga, por favor. Malaquías 3:10. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto dice 3:10. 3:9. El 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En no traer los diezmos. Amén. Bueno, yo no voy a maldecir a ninguno. Yo lo que quiero decirle es que cuando hablamos de primicias, cuando hablamos de diezmo, es para tratar nuestro corazón en dónde está, en lo material o en lo espiritual. Pero hoy que vamos a celebrar la cena del Señor, hermano, está convencido que la primicia de la gran cosecha que usted forma parte, Jesús es lo mejor de esa cosecha y usted es parte de lo mejor también. Pero también le está demandando que tiene que hablarle de Cristo a muchas personas. No porque su pastor se lo está mandando, sino porque el Espíritu lo tiene que estar inquietando. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios habla en forma clara. Entonces Dios puso leyes. Y entonces hay muchos que están cuestionando, no hay que dar diezmo, no hay que dar ofrendas, no hay que dar primicias, no hay que enriquecer a los pastores. Sí, lamentablemente, hermano, muchas cosas se han dado, pero por ignorancia de la palabra. Ahora, yo quiero que usted vaya a Romanos capítulo 8, verso 23. Yo quiero hablarle de las primicias que Dios le ha dado. Y Dios no habla con negociantes, Dios no habla con comerciantes, Dios habla con hijos. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora? Amén. Amén. Yo como comerciante, hermano, tuve que aprender esto de dar. Romanos 8, 23. Dice: y no solo ella, refiriéndose a la creación que gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. Amén.
Yo no sé si tenemos hoy gozo de saber que tenemos las primicias del Espíritu. Amén. Hermano, por eso cuando los que estuvieron en el ayuno se van a dar cuenta que usted fue elegido, santificado por el Espíritu, y usted tiene las primicias del Espíritu. El que lo va a convencer es la primicia del Espíritu. Y entonces cuando nosotros estamos acá creyendo que las primicias de la resurrección es Cristo, yo voy a resucitar. Si se muere mañana, no se preocupe, va a resucitar. Si está vivo, aun cuando los montes se muevan del lugar, aun cuando tiemble la tierra, no temeremos mal alguno, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Yo no sé si alaba al Señor. Y hermano, yo no lo voy a convencer, sino porque ha recibido la primicia del Espíritu. Entonces este cuerpo, su ser gime, porque anhela la adopción y anhela ser transformado. No sé si me está entendiendo. Amén. Queridos hermanos, esto es cuestión de fe. Entonces aquel que trae sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias lo hace por revelación. Pero tiene algo más grande en espera, no lo material. ¿Qué enseña la teología de la prosperidad? Traiga esta ofrenda y se le va a multiplicar al 10 por 1, al 100 por 1. Y ahí viene la gente, hermano. Pero ignoran las verdades de las primicias del Espíritu. Ahora voy a decir algo. Yo no voy a pastorear personas que ignoren la Escritura. Yo voy a pastorear personas que conocen la Escritura y conocen al que la ha inspirado. Ese es el anhelo de mi corazón. Yo oro, hermano, para que usted se aplique. A pesar de las restricciones que tenemos, hemos enseñado la palabra. Hemos estado compartiendo. Si usted quiere aprender más de la palabra, venga a los ayunos todos los domingos. Todos los domingos hay ayuno. Desde las 8:30 venimos a orar, a estudiar la palabra. Tenemos estudio mañana, las mujeres. Algunos hombres en tiempo de pandemia, bueno, todavía estamos en pandemia, preguntaron, ¿podemos ir? Pues pueden llegar. Amén. Las hermanas no se van a molestar. Amén. Bueno, seguimos hablando. Entonces, hermanos, Levítico capítulo 23, versos 10 al 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día del reposo la mecerá. Ahora, entonces, mis amados, ponga atención en esto. Dice, a ver cuántos hijos de Israel hay. Amén. Nosotros somos el nuevo Israel, hermanos. Dice la palabra que de dos pueblos hizo uno, botando la pared que nos separaba, la iglesia. Somos el nuevo Israel. Entonces habla a los hijos de Dios y diles, cuando hayas entrado en la tierra. Hermanos, Israel tenía que entrar a una tierra prometida. Usted cuando viene a Cristo entra a una dimensión del reposo de Cristo. Entra a la dimensión de la relación con Cristo. Y entonces, hermanos, tenemos que encontrar la revelación de la palabra, que cuando usted sabe que ya entró a la dimensión de Cristo, tenemos que seguir su mies y traer la primicia. Material, si usted quiere material, pero traerá también la primicia de su trabajo. Hermanos, yo a algunos de ustedes, yo les hablé y ya están autorizados para que empiecen los grupos de comunión familiar, los grupos de discipulado. ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? ¿O han hecho caso omiso de la indicación? Nosotros, aquí está parte de mi grupo, hoy andan algunos. Su pastor
en tiempo de toques de quedas, empezamos el grupo con la familia Villate. Ya tenemos fruto de ese trabajo. Queridos hermanos, no solo yo tengo que trabajar, usted también tiene que trabajar. Bueno, ya se me puso muy serio usted. Tenemos que trabajar todos. Y por último, hermanos, Deuteronomio capítulo número 26, verso 1 al 3. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Amén. Si usted entró a la dimensión espiritual de ser parte del reino de sacerdotes, traiga su primicia, con la convicción que Cristo es la primicia de la resurrección, y que usted está llamado a hablarle a otros que es parte de esta gran cosecha. Como le dije, no es cuestión de dar, es cuestión de tener revelación. Amén. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Nos vamos a preparar para la cena del Señor. Hoy me tomé unos minutitos de más, pero corrí un poco para esto. Pero sé que la palabra la ha recibido usted en el Espíritu, porque hay tanto que se ha oído de lo que es de dar, hermano. La gente, por la cuestión de dar, ha sido piedra de tropiezo por los malos testimonios, y muchos no se acercan a Cristo. Cuando le hable a Cristo, dígale: no estamos preocupados, no estamos pidiendo sus diezmos ni sus ofrendas. Enséñale primero la palabra, y cuando son enseñados en la palabra van a aprender a dar, pero a su debido tiempo. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Está en esta hora reconociendo el gran privilegio que la primicia de la resurrección es Cristo. Él ya fue levantado. Cierre sus ojos. Tenemos la primicia del Espíritu. Señor, aquí estamos en esta hora. Tu palabra me exhorta, tu palabra me anima para poder creer lo que tú dices. Señor, tú sabes la lucha que he tenido. Señor, mi corazón hoy es exhortado para poner toda mi confianza en ti. Señor, no quiero que mi corazón esté en lo material. Dígale en esta hora: Señor, quiero que me enseñes a que mi corazón esté en lo espiritual. Todos nosotros hemos tenido una lucha en nuestro pensamiento. Todos hemos tenido una lucha, pero no estaremos con el yugo de la duda, de la incredulidad. El Dios desconocido para aquellos hombres del Areópago es mi Dios conocido. Y hoy quiero, Señor, aprender a ser cambiado y transformado, porque de tu mano hemos recibido. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser. Señor, hoy me rindo delante de tu presencia. Toda aquella persona que necesite recibir de Dios revelación, que necesite recibir una palabra de consuelo, de fortaleza para empezar a creer lo que Él puede hacer, yo le invito a que pase adelante. Dile: Señor, yo rindo mi corazón delante de ti. Tú sabes la lucha que he tenido, tú sabes el conflicto que he tenido, Señor, pero quiero aprender a confiar en ti. Si tú me has dado salvación y vida eterna, tú me has dado la vida, el aliento de vida, Señor, no me darás en esta hora lo que te estoy pidiendo, Señor. La Biblia dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cómo no les dará el Padre al Espíritu Santo? Este es un tiempo del convencimiento de que tenemos que ser transformados y cambiados. Señor, si tú diste
en tu palabra el testimonio de que tú eres la primicia de la resurrección, de la gran cosecha, ¿cómo no me darás lo que te estoy pidiendo? Por eso, en medio de este conflicto, lo que esté pidiendo, dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida. Como un sacrificio agradable, no, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor. Dios quiere su vida. Como un sacrificio. Dios quiere su corazón. Dios quiere obrar. Aprendamos a confiar en el Dios que se nos ha revelado, en el Dios bueno, Dios sublime. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable y de honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Dios restaurará todas las cosas, Dios traerá. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable y de honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Abra su corazón y dígale en esta hora: acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable y de honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable y de honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. con sus manos levantadas un momentito nada más. ¿Queremos ser una ofrenda de amor para Él? Reconozcamos que Él primero fue esa ofrenda perfecta, entregada para expiación de nuestros pecados. Hoy vamos a compartir la cena del Señor. La primicia de nuestra resurrección fue entregada por amor a nosotros. Por eso, cuando somos recreados en la nueva naturaleza, que nuestro problema no sea dar nuestro corazón. Y cuando entregamos nuestro corazón, se nos revelan las palabras de promesa que Dios tiene para sus hijos. Y entonces no pondremos la mirada en el hombre, ni en lo que damos, ni lo que dice si es bueno o no dar ofrenda, diezmos, primicias. Él lo entregó todo por amor a usted. Y si toma el pan y el vino y discierne el cuerpo y la sangre del Cordero, lo tiene todo. Y entonces su confianza será puesta en Él como el autor y consumador de la fe. Ruego a los ministros que pasen, por favor. Vamos a orar.